Hola, mis jirafitas, ¿qué onda? Soy Nick y soy de Nueva Zelanda y estoy aquí en México de nuevo. Es mi segunda vez aquí en México para viajar por mucho tiempo. Mi primera vez era en, no sé, 2014 creo, o 15. Solo era en Cancún y Playa del Carmen. He vivido aquí en México por casi un año durante la pandemia también. En 2020 he vivido en Guadalajara por casi 6 meses más o menos. He viajado mucho en México en este tiempo. Y ahora estoy aquí de nuevo por, no sé, 5 o 6 meses creo para viajar. Luego voy a viajar sur por todo Latinoamérica. Hoy voy a hablar sobre las diferencias entre México y Nueva Zelanda y los choques culturales. Vámonos. Número 1 es el idioma. Obviamente yo sé que aquí es español el idioma. En Nueva Zelanda mi idioma es inglés. Pero para aprender el idioma o para aprender español es muy difícil para mí. Y también porque tengo 32 años y para aprender en esta edad un nuevo idioma es difícil. Pero estoy aprendiendo poco a poco y pues no hay, en inglés no hay conjugaciones con las palabras y eso es muy difícil porque es como para una palabra hay muchos diferentes tipos o diferentes maneras para decir esta palabra, pero en inglés es como la misma palabra, pero cambiamos el... Y también es difícil porque hay muchas palabras aquí en México que no existen en otros países. Pues necesito googlar muchos tiempos como, ¿qué es eso? Y es como, ay, no, error. no hay explanación por este palabra o frase o algo. Y eso es difícil. Pero sí, ahora mi español es mejor, no más mejor, mi maestro es mejor que antes y pues he tomado clases de español por mucho de mi tiempo antes en México cuando era viviendo aquí. Eso también yo no sé. Y por eso creo que obviamente mi español es mejor, pero también es más fácil para aprender aquí que en Nueva Zelanda porque aquí como hay español en todos lados y en Nueva Zelanda no hay mucho, pero hay muchos latinos en Nueva Zelanda también, pero no hay mucho español. Solo es que para mí sin contexto es un poquito difícil, como cuando la gente en la calle están hablando conmigo, es como, aquí yo no sé qué está pasando porque sin contexto es como hay muchas palabras que suenan la misma para mí y por eso es como ¿qué estás hablando sobre? Yo no sé, porque recuerdo que estaba en una fiesta en Guadalajara. En mi mente es como todo el tiempo ellos están hablando sobre perros porque aquí usamos perro, es como 3 palabras, pero suena muy similar para mí y por eso es como estuve muy confundido. ¿Por qué toda la gente aquí está hablando sobre perros por como 2 horas? Pero sí. Y me preguntaré, yo sé como, ¿por qué estás hablando sobre perros? Sí. Güey. Después de eso, ahora yo sé, perro. ¿Cuándo vamos a ir a comer tacos de suradero? Y tacos de suradero. Güey. Sí, eso es una cosa aquí, ¿no? Tacos de suradero. O tacos suradero. No de suradero. Y qué más, como tengo hambre, y eso era uno de mis problemas antes en mis videos. Es como, ay, tengo hambre y toda la gente estaba
riéndome. Número 2 es que no es posible tomar el agua de las llaves. Eso para mí es muy diferente, porque en Nueva Zelanda es posible tomar agua de las llaves por todos lados, y es posible tomar agua de las lagos y de, no sé, las cascadas, del río, todo. Solo en la ciudad no vamos a tomar este agua del río o algo, pero por muchos lados en Nueva Zelanda es posible tomar agua de cualquier área. Pero sí, aquí necesito, porque yo tomo mucho agua y durante el día, como, no sé, más de 1 litro, sí, pero entre 1 y 2 litros cada día. Pero por eso necesito estar como preparado con agua por la noche y por la mañana. Pero sí, necesitamos comprar agua aquí todo el tiempo. Y eso es muy diferente para mí. Porque en Nueva Zelanda no hay lugares donde tú necesitas pagar por agua. En el este sur de Nueva Zelanda no pagamos el gobierno para usar agua, por nada, para limpiar o lavar platos o para duchar. Eso es totalmente gratis porque hay mucho agua en esta isla. Pero en el isla norte necesitamos pagar para usar, pero no es posible tomar de las llaves. No hay lugares, no hay tiendas para rellenar sus garrafón o algo, porque no necesitamos pagar por eso. Y usualmente es gratis. Ok, número 3 es la seguridad. Y eso es una cosa que es muy diferente para mí. Aquí en México no sé, es un lugar seguro, pero no como Nueva Zelanda para una mujer, y porque viajo sola, y pues es un poquito más peligroso para mí a veces, pero sí, en Nueva Zelanda sí también hay cosas malas que pasan, pero es diferente de aquí. Por ejemplo, ahora en Sinaloa hay mucha violencia y este tipo de cosas, y eso no pasa en Nueva Zelanda. Como eso es muy diferente para mí. No hay muchas armas en Nueva Zelanda. La policía está un poco más peligroso, y aquí necesitamos cuidarnos más en estos lugares, pero eso solo un poco de Nueva Zelanda. Hay cosas malas que pasan en Nueva Zelanda también, como robos, asaltos. Sí, estas cosas pasan también en Nueva Zelanda, pero no hay mucho de estas cosas. Este pasó aquí en México conmigo. Era en San Luis Potosí con mi amigo, y estábamos caminando en la calle por la noche, y en el centro en San Luis Potosí, y era un hombre como caminando cerca a nosotros, y pues no sé, después de como una cuadra él era corriendo para nosotros, y no sé por qué. Creo que es para mi bolsa, porque era como aquí, y pues mi amigo es de México, y él como mi amigo me empujó contra la pared, y él empezó a gritar a a veces ese pasa en Nueva Zelanda también, pero es menos en la calle. Es como cuando no hay gente y ellos vean coche sin gente y con cosas dentro. Eso sí, es lo mismo aquí, pero eso pasa en Nueva Zelanda también cuando ellos roban tu coche, por eso. Es lo mismo eso, pero en la calle, como cuando estás caminando, es más seguro en Nueva Zelanda. Pero también ese pasó una otra vez
Playa del Carmen. No sé si pasó porque soy güera o qué, pero en Playa del Carmen estaba caminando por, no sé, al supermercado o algo con mi celular en mi bolsa aquí y mis audífonos y estaba hablando con mi mamá en Nueva Zelanda y no sé, pero sentí algo aquí y volteé y hay un hombre muy cerca a mí y con mi celular y él era, no sé, escondiendo eso en su pocket, en sus jeans. Y güey, no mames, no sé qué pasó en mi mente, pero es como, ay, en inglés, porque en este tiempo no sabía, no sé, muchas palabras en español, pero era como, fuck you. I grabbed the phone out of his pocket y pues sí, y no sé, como empujé él. Sí. Luego mi mamá era en mis orejas y ella dijo, ¿estás bien? O sea, ay sí, lo siento, sí, estoy bien. Pero sí, mi mamá era como, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Ok, número 4 es la vida en la calle. Y eso es muy diferente porque toda la vida está en la calle aquí. Es como hay tiendas y comida callejera y no sé, las vendedores que están pasando por todos lados y es posible a vender cosas de su coche o de su, no sé, de su casa en todas las esquinas hay algo para comprar y eso es muy diferente porque en Nueva Zelanda tú necesitas ir a una tienda o un restaurante o no sé, este tipo de lugar porque es difícil tener como permisos para vender algo en la calle. Y ahora tenemos más como food trucks, pero no por todos lados y pues es muy diferente. Pero me gusta eso sobre México porque es posible caminar por, no sé, como 10 metros y hay comida o agua o todo que lo necesitas. Y también en la playa es posible comprar todas las cosas que quieren porque hay mucha gente en las playas con todos diferentes tipos de comida o bebidas o cosas para la playa o ropa o masajes, todo. Y en Nueva Zelanda eso no existe. Primero, no hay mucha gente en la playa como eso. I've got videos also. En la playa hay casi nadie siempre porque estamos en una isla y por eso tenemos muchas playas, pero también no tenemos mucha gente en Nueva Zelanda. También no hay muchos restaurantes enfrente de la playa o como en la playa con mesas en la arena. Eso es muy diferente. Es porque creo que en Nueva Zelanda también es como esta parte de nuestro país es protegido. Es playa, sí. Y esas son mis diferencias y choques culturales entre Nueva Zelanda y México. Y gracias por ver este video. Si te gusta, da sus likes y suscribir y compartir y ya, pero y todas esas cosas. Y si tienen más preguntas o algo, déjame en los comentarios. Y pues nos vemos pronto, mis jirafitas. Gracias por ver.